Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vengo con una mala noticia y es que uno de los puntos positivos que teníamos para este año 2026 y que estábamos esperando por el momento ha sido desmentido por la presidenta Mónica Long. Y es que, bueno, pues ya sabéis que estábamos empezando este año con la cosa de, oye, a lo mejor en este 2026, ahora que ya no tenemos problemas legales con la SEC, ahora que han llegado los ETFs y que incluso tenemos la ley Clarity, que en principio debería de salir en este primer trimestre de 2026, teníamos la certeza, ¿no? O la idea, por así decirlo, de que podríamos llegar a tener ese gran avance en que Ripple lanzase su oferta pública inicial. Es decir, que saliese a bolsa. Anteriormente habíamos visto como hace cuestión de unos años decían que querían lanzar esa IPO directamente en otro país y demás porque en Estados Unidos estaban teniendo problemas, y luego también vimos que cuando todo esto empezó a solucionarse pero el precio había llegado a tener ya un cierto pumpeo, pues que decían de que ya no necesitaban capital externo y que probablemente esto lo acabarían haciendo en el futuro, pero que por el momento no era una prioridad. Y ahora pues que teníamos pensado que en este año 2026 podíamos avanzar hacia ese mismo camino, Mónica Long, presidenta de Ripple, nos ha estado diciendo que por el momento no siguen con ese camino y que básicamente no lo tienen planeado, que prefieren seguir siendo privados. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que han dicho y cómo podía afectar todo esto al precio del criptoactivo. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que ya hemos abierto las plazas para nuestro grupo privado de inversión en XRP. El año pasado conseguimos más de $135.000 de beneficios exclusivamente con este criptoproyecto. Ahora quiero hacerlo delante de todos vosotros y hemos creado un grupo que tiene un precio de $29 de forma anual, en donde durante todo el año os voy a estar explicando cuál es mi gestión dentro de XRP con mi estrategia y demás que ya está publicada. Vais a tener otro apartado en donde os voy a estar enseñando mi estrategia en DCA, que por cierto ya llevamos más de un 12% de beneficio, y aparte también vais a tener mis operaciones en futuros dentro de XRP, aparte de otros temas en donde veréis diferentes estrategias de inversión, noticias de última hora y mucha otra información. En la descripción os dejo el enlace por si queréis acceder. Simplemente tenéis que hacer clic, enviar un mensaje a ese chat de Telegram y nos pondremos en contacto contigo para que accedas. $29, acceso todo el año. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Lo primero de todo, vamos a ver cómo tenemos el precio de XRP en este mismo momento. Y es que en las últimas horas hemos tenido fuertes caídas y ahora mucha gente está entrando en pánico. Tenemos a XRP en estos 2.07, después de haber caído cerca de un 14-15% desde máximos históricos. Y quiero deciros, bueno, máximos históricos, máximos de este último movimiento, mejor dicho. Y lo que quiero deciros es que por mucho que ahora toquemos un cierto rango a lo mejor de soporte, volvamos a pumpear porque ya estamos viendo divergencias alcistas en gráfico de 4 horas y demás, quiero deciros lo siguiente, y es que ahí es donde tenemos un pequeño problema, ¿no? Tenemos una situación que es un tanto negativa, y es el hecho de que dentro de Bitcoin, si nos fijamos, se nos han generado, como vemos en este rango, dos gaps bajistas. Los dos gaps bajistas pues nos tienen este dato, ¿no?, de que probablemente podamos seguir teniendo caídas a gran escala, caídas que pueden llevarnos hasta el rango de los $88.000, lo que significa una caída de Bitcoin de un 3% a partir de este momento, y que podría significar en XRP una caída de alrededor de un 6 o un 7%, volviendo a ese rango de $2. Por mucho que ahora toquemos un pequeño suelo y haya una pequeña recuperación, esto es lo que debería de ocurrir antes de poder llegar a tener cualquier nuevo ciclo alcista o cualquier otro tipo de historia. Así que mucho cuidado con estos movimientos y simplemente quería que lo tuvieseis en cuenta. Pues vamos directamente con la noticia, vamos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir y a partir de aquí vamos a intentar, pues bueno, no predecir, pero sí analizar cuáles podrían llegar a ser los siguientes movimientos o qué ocurre con todo esto, porque si bien es cierto que esto es una mala noticia, también hay que entender que con lo único que era positivo, ¿no?, por así decirlo, del hecho de que llegase una IPO, era la gran transparencia que podría llegar a tener Ripple, ya que podríamos ver todas las cuentas, movimientos y demás, y esto realmente puede llegar a ser un factor muy importante para muchos inversores, el que al ver la transparencia de una gran compañía pues quieren invertir más dinero porque ven que no hay estafa, no hay problemas y demás. Y por otro lado, que con el dinero que estaban consiguiendo, ¿no?, a la hora de vender estas acciones, podrían volver simplemente a intentar invertir todo ese dinero y demás. ¿Cuál es el punto? Que a momento de ahora llegan a tener muchísimo capital gracias a XRP, gracias a todos los tokens que siguen holdeando en este momento y que cada uno de los meses van vendiendo. Por ello no necesitan este dinero externo, sobre todo ahora que ha subido el precio. Es por ello que hace cuestión de 2 años sí que veíamos más factible, y hasta el propio equipo decía que sí que tenían planteado lanzar la IPO, incluso querían haberlo hecho hace
hace ya cuestión de unos años. ¿Por qué? Porque el precio del activo estaba en 0,30, 0,40 y ahí era mucho más difícil el hecho de capitalizarse, no era tan efectivo como ahora. Ahora cada uno de los meses venden sus tokens y fijaros a los rangos que está el precio. Entonces entiendo que lógicamente ya esto no es pues básicamente tan efectivo o directamente no llegan a necesitar este capital externo. Lo primero de todo, también deciros que ellos mismos ya se están preparando para lanzar una IPO, se están preparando para salir a bolsa, por mucho que estén diciendo ahora mismo que no. Y esto no es ni porque yo me lo esté inventando, ni porque tenga información, ni por pura especulación, sino por el hecho de que en los últimos meses, e incluso en 2025, ya lo estuvimos viendo a principios y demás, vimos cómo estaban haciendo una recompra de acciones, todas las acciones que ellos habían cedido de forma privada a algunos comerciantes, a algunos trabajadores, a otras instituciones, estaban volviendo a recomprarlas. Este movimiento suele hacerse antes de salir a bolsa porque quieres llegar a tener el mayor número de acciones posible, haber subido tú el precio a la hora de comprarlo y a la hora de venderlo eso llega a pumpear muchísimo. Vendes todas las acciones que quieras y acabas ganando mucho más dinero. Entonces entiendo que poco a poco se están preparando, por mucho que a lo mejor ahora mismo no haya llegado a ser este el momento, ¿no? Como vemos, la presidenta de Ripple, Mónica Long, ha dicho que la empresa no tiene planes de salir a bolsa e incluso después de completar una venta de acciones de 500 millones de dólares que la valoró en alrededor de 40.000 millones de dólares. Todo esto ha venido gracias a una entrevista reciente que han hecho en Bloomberg, y es que Mónica Long explicó que Ripple se encuentra en una sólida posición financiera y no necesita una IPO para financiar su próxima fase de crecimiento. El hecho de hacer una IPO, de salir a bolsa y tal en muchas ocasiones es para vender participaciones de esa propia compañía y aprovechar el dinero externo para tú poder seguir creciendo. Si tú tienes el capital y tienes pues ese sustento económico y demás, realmente no es necesario, ya que al fin y al cabo ahora el propio CEO, presidentes y demás se llevan todo el beneficio de todo lo que está ocurriendo y el día de mañana si han vendido estas participaciones, estas acciones, al final el dinero que hay de beneficio se tiene que repartir entre todas estas personas y en ese caso pues terminarían ganando mucho menos dinero. Entonces entiendo pues que oye, si te lo puedes llegar a permitir y no hay ningún tipo de problema, no quieras llegar a salir a bolsa para no perder todo este sustento. Como vemos, Long afirmó que Ripple estaba satisfecho con la recaudación de fondos del cuarto trimestre y destacó que 2025 fue un año clave para el crecimiento de la compañía. El capital ya ha respaldado la adquisición de 4 empresas de Ripple y ahora se centra en integrar esos negocios y ampliar sus propias operaciones, que esto ya ha sido uno de los motivos por lo que os decía que 2026 podría llegar a ser un año muy interesante, por mucho que de primeras estemos esperando alguna que otra caída del mercado. ¿Por qué os estaba diciendo yo todo esto? ¿Por qué os digo que realmente 2026 es bueno? Por un lado, por el tema de las transacciones transfronterizas, tokenización y demás, y por otro lado, porque Ripple en 2025 ha comprado muchas compañías por las cuales intentan mover billones de dólares dentro del XRP Ledger. Esto al final lo que va a estar haciendo es que XRP se utilice para todos estos movimientos como activo puente, se esté utilizando para el pago de comisiones y al final tendremos en esto un gran volumen. Todo esto pues puede llegar a hacer que haya una gran implicación dentro de XRP y si consiguen cerrar ese ecosistema y que la rueda empiece a girar, que todos los proyectos empiecen a funcionar bien y demás, el proyecto puede llegar a tener un aumento de precio, con o sin IPO, o sea, esto es indiferente. Volviendo a lo que es el tema, Mónica señaló que la estructura y los términos de la recaudación fueron muy favorables. La compañía dio la bienvenida a importantes nombres institucionales como Citadel y Fortress a su tabla de capitalización. Según Long, estos inversores se sintieron atraídos por el modelo de negocio funcional de Ripple y su creciente papel en la infraestructura de activos digitales para empresas e instituciones financieras. Al abordar las preocupaciones de que gran parte del valor percibido de Ripple está vinculado a XRP, Long enfatizó que la estrategia de la compañía se centra en crear productos en lugar de depender de un solo activo. Por ello hemos llegado a ver cómo en los últimos años, en vez de que Ripple simplemente esté buscando el hecho de asociarse, buscar socios, buscar empresas que quieran trabajar directamente con XRP, lo que han hecho ha sido decir, vale, ahora tenemos el capital suficiente. ¿Para qué vamos a ir a una compañía a decirle, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Podemos asociarnos, podemos ofrecerte esto, podemos tal, cuando ahora tenemos el capital suficiente para poder decir, necesitamos esa compañía para poder ganar nosotros en este terreno o conseguir esto otro. Tenemos 1.000 millones, 2.000 millones, se les da, se compra y seguimos hacia adelante. Y al final es prácticamente lo que han ido haciendo. Y por ello hemos tenido estos grandes avances. Entonces en ese punto es donde están diciendo de, si bien es cierto que ahora Ripple se ha capitalizado muchísimo
muchísimo gracias a XRP y es lo que ha estado haciendo que todo siga avanzando, más adelante tendremos un gran cambio, y es que probablemente podamos llegar a ver cómo Ripple ya directamente se vaya capitalizando con todos estos proyectos que ha lanzado, incluso con las comisiones de venta y movimientos y demás que está teniendo RLUSD, que poco se habla que este proyecto que fue lanzado el año pasado ya ha conseguido a momento de ahora recaudar 1.300 millones de dólares que tienen en el market cap, con un rango bastante interesante, y hemos pasado de ser el proyecto 2000 y pico que había por capitalización a estar ahora mismo en el top 54. Incluso en algún momento hemos llegado a estar en el 51, o sea, muy cerquita ya de ingresar dentro de esta tabla, y es muy probable que en este próximo año, en este 2026, a lo largo de todo el año y demás, consigamos que RLUSD suba a lo mejor al top 30, top 40 y demás, y poco a poco vaya avanzando. O sea, no me extrañaría, fijaros, top 30 simplemente sería llegar a estar con el doble más o menos de lo que tiene a momento de ahora, hacer un por 2,5, un por 2,3 de lo que tiene. Es bastante factible que con todos sus movimientos lleguen a este punto, y eso lógicamente sería una gran inversión y un gran incentivo para todo lo que es la propia compañía. Así que en este caso no necesitan la IPO para poder llegar a tener un freno, no necesitan la IPO para poder llegar a pumpear o hacer cualquier historia, sino simplemente era un añadido para poder seguir funcionando. Pero si tienen el capital, esto realmente no nos interesa. El problema que tenemos los holders como tú y como yo, que bueno, pues en mi caso yo también quería invertir en acciones de Ripple. Ahora hay algunas compañías, hay algunas empresas y demás de brokers que venden las acciones de Ripple, pero es una manera un poco fraudulenta de venderlas. Incluso ya han habido manipulaciones de precios en algunas, ya que te los venden a la estimación de precios que tienen a día de hoy, y el día que salgan a la luz pues ya verás si has ganado dinero o has perdido. El problema de esto es que algunas pues simplemente inflaban el precio para que gastases más dinero en la plataforma, te cobraban muchas comisiones y bueno, pues al final no hay nada seguro, a lo que la propia compañía de Ripple ha dicho de, oye, manteneros al margen de todo esto y evitad tener problemas con ello. Así que yo por el momento, hasta que no estén públicamente haciendo una IPO, se puedan llegar a comprar los activos de forma normal en cualquier plataforma y demás, me voy a quedar al margen de todo este mismo punto. Como vemos, nos dicen que Ripple se está posicionando como el tejido conectivo entre las finanzas tradicionales y la cadena de bloques, al ofrecer custodia segura de activos digitales, rampas de entrada y salida compatibles e infraestructura regulada. Long agregó que el cumplimiento ha sido un enfoque central y que Ripple posee ya más de 70 licencias a nivel mundial para respaldar casos de usos transfronterizos e institucionales. Y en esto hay que decir y reconocerlo que lo han hecho de una forma bastante bien. En muchas de las compañías que hemos ido viendo que compraban y que añadían, ¿no?, a su portafolio de compañías, pues simplemente lo hacían para intentar tener esas licencias bancarias. Esto hacía que llegasen a un nuevo país y que, como ya esa compañía ya estaba trabajando bien, tenía todo de forma legal, Ripple la compraba y podía expandirse en ese mismo lugar. Así que la venta, ¿no?, de estos tokens de XRP para financiar todo esto se está haciendo de una forma bastante efectiva. Que por cierto, hay mucha gente que a día de hoy, y aquí en el canal de Z Trading lo hemos intentado desmentir en muchas ocasiones, de que hay gente que nos intenta decir que Ripple es malo para XRP, que está realmente haciendo movimientos que van en contra del proyecto, y así con mil historias. Y luego realmente te das cuenta de cómo Ripple compra proyectos, cómo avanza, cómo usa XRP para ser el corazón de todo, y te das cuenta de que el precio de XRP está vinculado a estas decisiones. Si ahora Ripple saliese del proyecto, probablemente XRP no se llegaría a vender tan bien como se ha estado haciendo en el último tiempo, y a lo mejor caeríamos incluso en el olvido. Así que esto, lógicamente, tenemos que tenerlo en cuenta y que no caiga en el olvido. Como vemos, al ser preguntada directamente Mónica Long sobre la IPO, aclaró que Ripple aún no tiene la intención de intentar salir a bolsa, que quiere seguir siendo privada. Explicó que las empresas suelen cotizar en bolsa para acceder a liquidez y a los mercados de capital. Mientras tanto, el sólido balance de Ripple y el continuo interés de inversores estratégicos hacen innecesaria una IPO en esta etapa, ¿no? El punto está en que hace cuestión de unos años no habían inversores de grandes compañías que cediesen capital dentro de Ripple para comprar estas acciones y ser inversores estratégicos. Y entonces pues decían, oye, salimos a venta pública, quien quiera que compre acciones, nos capitalizamos y seguimos hacia adelante. Ahora han conseguido que XRP valga 7 veces más que hace cuestión de unos años. A partir de ahí ya tienen mucho más capital mensual que van vendiendo para capitalizar todo lo que están haciendo, y por otro lado ya han llamado la atención de algunos bancos, de algunas entidades, instituciones y demás, que ya directamente dicen, oye, yo te cedo el capital, yo quiero un pequeño porcentaje de la compañía y a cambio pues te capitalizo, ¿no? Te empiezo a inyectar dinero y así pues vamos creciendo, como ya han hecho el SBI Holding, ya han hecho algunas otras compañías, y a partir de esos socios ya no son socios que solo den
capital, sino que ayudan. Por ejemplo, el SBI llegó a Ripple hace cuestión de unos años para intentar ser un socio estratégico y ahora es el que nos está integrando en Japón en muchísimos bancos. Así que poco a poco pues vemos como todo esto va haciendo un gran avance, ¿no? Y como la rueda pues ya poco a poco sigue girando. Cabe destacar, como vemos, que la pregunta surge a raíz de un informe ampliamente difundido que predice que empresas probablemente saldrían a bolsa en este año 2026. Hace cuestión de unos días o semanas incluso estuvimos hablando de todo esto y a partir de aquí hicimos nosotros mismos el vídeo indicando lo que sería bueno para XRP y qué cambiaría si llegásemos a salir a bolsa, que ya os dije lo mismo que en este vídeo. Cambiaría que Ripple tendría más dinero para poder invertir y por otro lado ganarían el hecho de tener una gran transparencia, que esto para inversores institucionales, compañías y demás sería algo bastante bueno y que lógicamente cambiaría un poco el punto de vista que está llegando a tener el propio proyecto. Incluso se llegó a valorizar que Ripple podría llegar a tener una salida a bolsa por valor de 50.000 millones. Y con amplio capital y respaldo de grandes instituciones, Ripple cree que puede seguir financiando el crecimiento y las adquisiciones sin cotizar en los mercados públicos. Por aquí podemos llegar a ver la entrevista, podéis ver pues qué ha llegado a ocurrir y todo, aunque no quiero enseñarlo por si tiene copyright o cualquier historia, pues prefiero intentar evitar tener algún que otro problema. Long, aparte de todo esto, pues en la misma compañía también analizó el progreso de Ripple hacia una mayor integración con el sistema financiero tradicional. Tras la aprobación de la ley Genius, Ripple busca una regulación federal a través de la Oficina del Controlador de Moneda. E incluso ahora hemos estado viendo cómo quieren, pues bueno, han tenido no este punto en el que se pueden llegar a convertir en un banco y bueno, a partir de aquí pues podemos llegar a tener otros avances, otras situaciones que creo que pueden ser muy interesantes para todo lo que es la criptomoneda. Así que hoy hemos tenido malas noticias. Si habéis estado atentos al canal, habréis visto cómo el día de hoy pues hemos tenido una situación un poco negativa en donde por un lado tenemos que los precios están cayendo, aunque ya hemos dicho que está cayendo todo el mercado en general y si bien es malo para XRP no es algo exclusivo del propio proyecto. También por otro lado hemos estado viendo que los ETFs de XRP hoy han registrado el primer día de pérdidas, en donde se han llegado a retirar 40 millones de dólares por valor de casi 20 millones de XRP. Y ahora pues tenemos esta siguiente noticia. Si nos fijamos, son tres noticias que al fin y al cabo son negativas dentro de todo el ecosistema y que no nos llegan a gustar, pero también por otro lado tenemos que ser directos, ¿no? Y darnos cuenta de que todo este tipo de noticias tampoco es que al fin y al cabo vaya a ser el final de XRP o que genere cualquier tipo de confusión o problema bastante fuerte, sino que directamente pues oye, no es algo que nos guste, no es algo que haga ilusión, pero lógicamente es lo que está ocurriendo. Así que a momento de ahora, pues las prioridades de Ripple, ¿no? A pesar de todos estos puntos, de tener huida de capital de instituciones, de holders y de no querer lanzar su IPO, nos han dicho en qué se quieren llegar, pues básicamente a fijar, cuáles son sus siguientes objetivos. Lógicamente son el expandir todo el ecosistema alrededor de XRP y poder seguir teniendo más frentes de negocios, que ya hemos visto que en esto es en lo que se están fijando y lo que llevan queriendo hacer desde hace muchísimo tiempo. Y el siguiente punto nos dicen que incluyen expandir RLUSD. Como ya os decía al principio de este vídeo, con todos los movimientos que están teniendo y todo lo que están haciendo, era muy probable que XRP Ledger fuese un siguiente objetivo, en donde consiguiesen un capital mucho más fuerte. Hay gente que a día de hoy aún no entiende por qué lanzan RLUSD. Lo lanzaron porque en el pasado dijeron que establecían que de aquí a unos años era muy probable que las stablecoins controlasen un total de 8 billones de dólares y querían ser parte de todo este terreno, ya que directamente también nos decían que a la hora de grandes compañías querer enviar dinero, era mucho más factible hacerlo con una moneda que siempre valiese 1 a 1 con el dólar antes de que yo te envíe ahora X cantidad de XRP, acaba viendo una mala noticia y en el momento en el que yo te lo mando y tú lo vendes, el precio haya variado. Entonces ahí podría haber un gran cambio, ¿no?, de divisas, un gran cambio de moneda, un gran cambio de precio y que lógicamente las cosas no saliesen del todo bien. Por ello era necesario llegar a tener una stablecoin para que todo se pudiese regular de una forma correcta. Y como vemos, nos dicen que es su siguiente punto, que quieren incluir a RLUSD, hacer que el proyecto se expanda y que llegue con mucha más fuerza. Por otro lado, hacer crecer su negocio de pagos e integrar con éxito adquisiciones recientes en lugar de lanzar productos completamente nuevos en el corto plazo. Así que es muy probable que este año, en vez de ser un año de grandes novedades, de innovaciones o cualquier tipo de historia, simplemente intentarán pues mejorar lo que ya tienen y ponerlo en marcha. Como decimos, es punto de ya han intentado fabricar esta maquinaria, ya han empezado a comprar todas estas compañías y ahora es momento de hacer que empiece a rodar, que empiecen a funcionar, es momento de poner en funcionamiento todo
todo esto y hacer que siga avanzando. Y a partir de aquí, pues probablemente podríamos llegar a tener estos grandes puntos. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de todas las noticias de última hora, para que estéis enterados de qué es lo que ocurre en el mercado criptográfico y cómo podemos llegar a operar. Para quien no lo sepa, por aquí incluso os traigo análisis técnicos y diferentes movimientos, en donde el otro día ya os estuve diciendo de que el mercado iba a caer, que habían falsas subidas y que lógicamente teníamos que mantenernos al margen de todo esto. Ya cada uno, pues lógicamente, lo opera de una manera, de otra y hace lo que vea, pero me gusta intentar manteneros informados. Y por otro lado tenemos el canal de Cripto Millonarios, en donde a momento de ahora os subo un vídeo cada día, también analizando una de estas noticias, indagando un poquito más para que también estéis enterados de todo. Un saludo y nos vemos mañana con próximo contenido.